Hola de nuevo. En esta clase vamos a estudiar las alteraciones psicopatológicas del pensamiento. Como ustedes pudieron leer en un apunte que les mandé, el examen mental, en el examen de los elementos del evidenciar, lo primero que aparece ahí es el pensamiento. Ahí aparece la definición y los aspectos que deben evaluarse, por lo tanto es súper importante que lean ese apunte antes de seguir escuchando esta clase. Antes de hablar de los trastornos de la estructura del pensamiento, permítanme decirles que en este flujo de verbalizaciones e imágenes que aparece en la mente y que llamamos pensamiento, es un flujo más o menos ordenado. Para evaluarlo, debemos evaluar el lenguaje porque evidentemente los médicos y los psiquiatras no podemos leer el pensamiento de la gente. Y debe evaluarse en una condición estandarizada. La manera de evaluar la estructura del pensamiento es pidiéndole a la persona que emita una idea o un discurso, más que una idea, un discurso. Eso lo conseguimos cuando entrevistamos a un paciente y les pedimos que nos narre alguna cosa, que pudiera ser cualquier cosa, pero en general le pedimos que nos narre el motivo de la consulta. Eh, También podría evaluarse el flujo del pensamiento cuando alguien intenta explicarnos algo, por ejemplo, cuando un profesor intenta transmitir a sus alumnos la idea que quiere explicar, o cuando un alumno intenta contestarle al profesor la pregunta que el profesor le está haciendo. Ahora, en general y en la entrevista clínica, evaluamos la estructura del pensamiento a partir de la narración que el paciente hace del motivo de consulta. Lo que evaluamos como estructura del pensamiento podría explicarse de dos maneras. En esta narración, en este discurso, hay un hilo conductor que es una especie de idea central, o hay una meta o finalidad que es a lo que la persona quiere llegar finalmente. Y en cualquiera de estos dos casos la persona tiene que explicar lo que ocurrió con un cierto nivel de detalle y un cierto nivel de ideas accesorias que permitan entender aquello a lo que se quiere llegar sin apartarse demasiado del tema central y sin entregar detalles innecesarios, pero con la información suficiente para que la otra persona, la persona que está escuchando, logre comprender lo que se le está diciendo. En general, durante el discurso que una persona emite, la persona que emite el discurso está atenta y chequeando de manera relativamente inconsciente que la otra persona vaya comprendiendo lo que le está diciendo. Cuando hay una alteración en este hilo conductor, en esta finalidad del pensamiento, hablamos de que existen trastornos de la estructura del pensamiento y eso vamos a ver ahora que hay una serie de trastornos diferentes. El pensamiento circunstancial es un trastorno psicopatológico del pensamiento que consiste en una dificultad para distinguir lo esencial de lo accesorio. Por lo tanto, el paciente entrega múltiples detalles, muchas veces innecesarios e irrelevantes. A veces se le llama también este pensamiento detallismo. En general, se da muchos rodeos, comillas, se va por las ramas, pero sin salirse del tema central. Está también el pensamiento concreto, que significa que hay un predominio absoluto de las ideas concretas por sobre las ideas abstractas. Después vamos a explicar un poco más de qué es una idea concreta y una idea abstracta, pero para que me entiendan ahora, una idea concreta es cualquier pensamiento que se refiere a objetos que yo puedo percibir directamente con los órganos de los sentidos, como una taza o una bandera. Y las ideas abstractas son aquellos objetos que solo puedo entender como conceptos construidos mentalmente, como la justicia o la libertad. Normalmente, para desenvolverse, las personas necesitan tanto ideas concretas como ideas abstractas. ¿Ya? Una persona que solo pensar en términos abstractos no podría vestirse o alimentarse. Cuando hablamos de pensamiento concreto, hablamos en realidad de ausencia de ideas abstractas. En el pensamiento perseverativo hay la repetición persistente de ciertos contenidos.
En la situación de laboratorio, yo le entrego una intervención al paciente. Por ejemplo, le digo, ¿cómo se llama usted? Y la persona me contesta, Ignacio. Y yo le entrego una segunda intervención, ¿qué edad tiene? Y la persona me contesta, Ignacio. ¿Ya? Obviamente nunca se presenta de una manera tan obvia y evidente, pero en general ocurre que la persona frente a intervenciones diferentes va entregando una respuesta que es más adecuada a la intervención anterior que a la intervención actual, y esto denota una ausencia o disminución en la capacidad de flexibilidad cognitiva. Ahora, no diagnosticamos pensamiento perseverativo cuando la repetición de la idea obedece a una necesidad o un deseo comprensible. Por ejemplo, si el paciente, o una necesidad, si el paciente me pide a la mitad de la entrevista, doctor, necesito ir al baño, yo le digo, ok, esperemos un poquito, ya vamos a terminar, y entonces pasan unos minutos y me vuelve a decir, doctor, necesito ir al baño, entonces obviamente no es pensamiento perseverativo, eso es ganas de ir al baño. ¿De acuerdo? Lo mismo si hay un deseo comprensible. Por ejemplo, en la entrevista el paciente me puede decir varias veces que él está bien y que quiere que lo dé alta. Supongamos que fuera un paciente que no tiene conciencia de enfermedad, por lo tanto, no se da cuenta de lo enfermo que está y efectivamente piensa que está bien y que no tiene por qué estar hospitalizado, es súper natural que él tenga deseo de conseguir el alta y es natural que lo pida una y otra vez. Y eso no lo consideraríamos pensamiento perseverativo. El pensamiento pobre significa que la persona presenta muy pocas ideas, generalmente su lenguaje está circunscrito a muy pocos temas, generalmente temas muy concretos. El caso típico del paciente con retardo mental, que tú conversas con él y que siempre repite cosas en relación con su mamá, que cuando va a venir, que le compraron algo y eso, fundamentalmente. Y tú le intentas preguntar acerca de alguna otra cosa y en realidad no tienes ninguna respuesta eh, que tenga algún sentido. En el pensamiento incoherente hay un paciente que salta de un tema a otro, donde no hay ninguna relación entre lo que uno le pregunta o la intervención que uno hace y lo que el paciente contesta, donde no hay mucha relación en realidad entre una cosa y otra que el paciente dice. Parece que hubiera frases sin ningún control, sin ninguna selección, sin ninguna jerarquización entre lo más y lo menos importante. Cuando el pensamiento incoherente se hace muy intenso, este pensamiento puede llegar a la jergafasia o la ensalada de palabras. La ensalada de palabras es un fenómeno psicopatológico muy raro de ver. Yo creo haberlo visto dos veces en mi vida y consiste en que la persona habla y dice palabras de manera absolutamente no relacionadas una con otra. De manera que el observador no logra comprender en absoluto lo que el paciente está diciendo. Esto se considera jergafasia o ensalada de palabras siempre y cuando no exista ningún tipo de afasia que sea explicable neurológicamente. Los trastornos psicopatológicos de la estructura del pensamiento que mencioné hasta acá, cuando están presentes, indican la presencia de un síndrome orgánico, es decir, una alteración de conciencia, una demencia o un retardo mental. Las siguientes alteraciones de la estructura del pensamiento se observan frecuentemente en cuadros psicóticos, especialmente en cuadros de tipo esquizofrenia. Tenemos el pensamiento tangencial, en el cual hay un flujo de ideas que tienen cierta conexión con un tema central que nunca se aborda. Yo tuve un paciente hospitalizado que estaba evidentemente psicótico y que tenía un tema que no sé qué tema era porque nunca me lo dijo, pero que tenía relación con algo que había pasado con la mamá y unos familiares con unos dineros, pero entonces él me decía algo en relación con la mamá, que había que tener cuidado, o con el hermano, que había que tener cuidado, pero nunca entró. Finalmente, en una entrevista con la madre, logré que la madre recordara algunas cosas que le había dicho en casa y el motivo de algunas discusiones que habían tenido antes de la hospitalización, y ella me dijo que en realidad él pensaba que lo habían estafado, que su familia lo había estafado con una cantidad importante de dinero, cosa que además evidentemente no era cierta.
La mala respuesta es una situación en que el paciente, frente a alguna pregunta o intervención, entrega una respuesta que no tiene ninguna relación con lo que se ha dicho anteriormente. A veces se llama también respuesta de lado. El pensamiento laxo. En el pensamiento laxo hay una pérdida menor del principio de finalidad del pensamiento. Acá tenemos oraciones que están bien construidas o casi bien construidas, quizás con alguna alteración sintáctica muy menor y muy sutil. Sin embargo, yo escucho el relato del paciente durante un rato y me empieza a aparecer una sensación inquietante de que no estoy entendiendo. Parece que me distraje. ¿Qué está diciendo esta señora? Y entonces yo me empiezo, a veces esto resulta incómodo o angustiante, hasta que uno se da cuenta de que efectivamente no, sí estoy tomando atención y no me he quedado dormido y que a pesar de que yo me esfuerzo en comprender, es como que cada oración está bien hecha, pero el párrafo es el que no funciona. ¿De acuerdo? Es algo muy sutil. Entonces, en ese caso, uno lo llama pensamiento laxo. Hablamos de pensamiento disgregado para un fenómeno muy similar. También hay un flujo desordenado del pensamiento con pérdida del principio de finalidad del pensamiento, con pérdida del hilo conductor que les conversaba yo en un comienzo, pero acá la pérdida es mayor. Aparecen ideas secundarias que son bastante inconexas respecto de la idea central y entonces en general ya cada frase no está bien construida y uno tiene la sensación de que el paciente está hablando respecto de un tema, digamos, se entiende que todo lo que está diciendo tiene que ver con lo muy peligrosas que son los vecinos, que parece que le hacen un daño que uno no entiende bien qué daño es, o parece que lo vigilan de alguna manera, o que no uno logra comprender, o por un motivo que el paciente finalmente nunca dice. Hay una cierta relación, el paciente está hablando de algo que uno logra más o menos, pero que finalmente no logra finalmente explicar en realidad. En el grado máximo de disgregación del pensamiento llegamos a la ensalada de palabras. Acá hay una grave alteración en la construcción de las oraciones y el paciente parece que dijera palabras al azar y uno no tiene ninguna comprensión sobre lo que el paciente quiere finalmente decir. Eh, si se fijan, es la misma jergafasia o ensalada de palabras a la que yo podía llegar cuando el pensamiento incoherente se hacía muy grave. Lo que ocurre es que sea pensamiento incoherente, que es propio del paciente orgánico, o pensamiento disgregado, que es propio del paciente esquizofrénico, cuando es muy grave terminan en ensalada de palabras y yo no puedo distinguir uno de otro. En esos casos, el diagnóstico clínico se hace en base al resto del examen mental. Está también el pensamiento ambivalente, que es la situación en que una persona dice una cosa, inmediatamente dice otra que puede ser completamente distinta, absolutamente opuesta y contradictoria con la anterior, y sostiene que ambas son verdad al mismo tiempo. Entonces, su madre es una muy buena persona que lo quiere asesinar. Pero ¿cómo? Su madre es una buena persona y mi mamá es muy buena, mi mamita, yo la quiero mucho. ¿Y cómo esto? Sí, es que ella me quiere asesinar. Y ambas cosas coexisten inmediatamente y el paciente no ve la contradicción. Ese es el pensamiento ambivalente. Hay ocasiones en que las personas pueden incurrir en contradicciones aparentes, pero cuando uno las indaga, la persona puede darse cuenta de que hay una contradicción o que yo veo una contradicción y generalmente puede explicar esa contradicción de manera que uno se da cuenta que no hay tal. En ese caso no se consideraría pensamiento ambivalente. Las asociaciones por consonancia son situaciones en que una idea se asocia con la siguiente no por una contigüidad lógica o por una secuencia temporal en una historia, sino simplemente porque rima. ¿De acuerdo? El paciente parece tener un gusto por rimar cosas sin ningún sentido. Los neologismos son palabras novedosas que tienen un significado inusual e idiosincrático. Obviamente, toda ciencia está plagada de neologismos y es un ejercicio súper útil porque cualquier ciencia que estudie cualquier aspecto del mundo natural, social o psicológico se va a encontrar con conceptos que requieren una denominación. De hecho, la palabra neologismo es un neologismo. Ahora,
no se trata de eso. El neologismo es el uso de palabras inventadas por parte del paciente, que el paciente te las tira, así como que todo el mundo tuviera que saber a qué se refiere, y entonces uno le pregunta y la persona te da un significado que es absurdo. ¿Ya? O no, más bien que absurdo, que un significado que es nuevo, que solamente tiene sentido para esa persona en particular. En ciertas ocasiones, los neologismos toman la forma de metónimos, que es el uso de una palabra que existe, pero con un significado que no le corresponde y que es completamente novedoso. ¿De acuerdo? El bloqueo del pensamiento también es un trastorno psicopatológico de la estructura del pensamiento que es experimentado y referido por el paciente como que súbitamente se interrumpió el curso del pensamiento y por lo tanto del discurso. Esta es una persona que va a estar a la mitad de una explicación y que después podría continuar esa explicación como si no hubiera existido la interrupción o podría seguir con cualquier otra cosa. Y uno le pregunta y en realidad es como que se quedó pegado. Esa es la sensación que dicen los pacientes. Algo parecido ocurre con la mente en blanco, en que es una sensación más prolongada que el paciente refiere, no necesariamente le va a ocurrir durante la entrevista, y el paciente entonces refiere esta sensación de periodos cortos o largos en que su mente está sin pensamiento alguno. Otro fenómeno relacionado es el pensamiento en tropel, es que significa que la persona siente en una sensación que es media, es más o menos física, de que hay numerosos pensamientos que cruzan por su mente y que se atropellan y que se enredan y que entonces la persona no sabe bien qué decir o a cuál hacerle caso. El pensamiento escamoteador es un fenómeno de naturaleza completamente distinta. Hasta acá vimos trastornos del pensamiento que tenían que ver con que tenían que ver con la presencia de enfermedades mentales graves que perturban profundamente el funcionamiento del cerebro, como la esquizofrenia o los trastornos orgánicos. Acá estamos hablando de algo mucho más relacionado con la voluntad. La persona que te presenta pensamiento escamoteador no se refiere a un asunto de evidente importancia y no lo quiere decir porque tiene alguna finalidad ganancial. O sea, algo gana con no decirlo. Si uno logra vencer esta resistencia, la persona puede entrar de lleno en el tema. El pensamiento escamoteador puede tener que ver con algo que hablábamos en las clases sobre técnicas de entrevista, con personas que no quieran referirse a sus hábitos de consumo de droga o a cualquier cosa como delitos cometidos o la violencia doméstica, en fin. Ya la persona podría no querer decir esto porque le da vergüenza, porque se siente que lo van a juzgar o por cualquier otro motivo. Lo importante es que el pensamiento escamoteador es una conducta voluntaria. Está también el pensamiento pueril. En el pensamiento pueril hay contenidos superficiales y poco elaborados. Y estos contenidos recuerdan las reacciones de un niño. O sea, un paciente con discapacidad mental que tuve yo hospitalizado por largo tiempo en mi sala, me veía y me decía, hola tío, 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 tío. Y yo lo saludaba y él me saludaba, un señor que tenía casi 40 años, ¿no? Y yo lo saludaba y me decía, tío, ¿cuándo voy a salir con mi mamá? Y más o menos ese era el tema que él tenía. El pensamiento pueril se observa en discapacidad intelectual y se puede observar también en algunas personas con graves trastornos de personalidad eh, en ciertos momentos de su evolución.